Bienvenidos una vez más a un webinar de Connect-Trees, esta vez centrado en riego. Tenéis las redes sociales, tenéis el hashtag Connect-Trees Riego para poder aportar dudas, preguntas a lo largo de las exposiciones que vamos a tener hoy y que ahora mismo os la traslado en titulares. Tendremos una presentación de lo que es este hub y, por supuesto, de lo que es el webinar, a cargo de Rosa Gallardo, que es la directora de la CIAM de la Universidad de Córdoba. Hablaremos también de qué está conformada una estación de riego, a cargo de Miguel Roig, CTO de Ioland. Hablaremos también de la interpretación de sondas por el propio Miguel Roig y hablaremos de algo fundamental que llega bastante bien en esta pedagogía de la digitalización, de la transformación digital, hoy hablando de una estación de riego, a cargo de Bartolomé Domínguez, que son los casos prácticos. Bartolomé es técnico también de Ioland, la empresa miembro de este Hub Connect-Trees Digital Hub. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a Gallardo, la directora de la CIAM de la Universidad de Córdoba, para que inaugure, para que presente este hub brevemente y también este webinar. Adelante, Rosa. Muy bien, pues muchas gracias, César. ¿Se oye bien, verdad? Perfecto. Sí, pues fantástico. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los asistentes por participar en este segundo seminario que estamos celebrando en el marco de Connect-Trees sobre, como acaba de señalar César, el manejo inicial de estaciones de riego y casos prácticos en cultivos leñosos. Y bueno, lo que intentamos con este segundo seminario que estamos organizando en el contexto de Connect-Trees es acompañar y ser útiles al sector en un proceso de innovación y de transformación digital que es ya imparable. Pues quiero saludar especialmente a los ponentes que nos acompañan hoy, que como acaba de señalar César, pues son Miguel Roig, que es CTO de Ioland, y Bartolomé Domínguez, que es técnico también de esta misma empresa. Una empresa, Ioland, que apuesta de forma contundente por la innovación, por la tecnología y también por la digitalización. Y es una de las 8 empresas que junto a la Universidad de Córdoba pues conforman Connect-Trees Digital Hub, que es una iniciativa que nace de las propias empresas, además de Ioland, también Agbar, Auraban, Azud, Fertinagro, Fede Pulverizadores, Industrias David y Greenfield. Connect-Trees es una red de conocimiento que tiene como objetivo pues, tratar de impulsar la transformación digital en la agricultura, pero especialmente en los cultivos leñosos de alto valor. Es una red en la que trabajamos conjuntamente la universidad y la empresa, una red que quiere mostrar el potencial que tiene y el valor que tienen las colaboraciones público-privadas para acompañar al sector pues, a través de actividades asociadas a la formación, a la innovación y también al fomento, al impulso del emprendimiento. Como señalaba, Connect-Trees pues, quiere ayudar al sector de los cultivos leñosos de alto valor para poder aprovechar de forma completa las oportunidades económicas, pero también ambientales que la transformación digital ofrece, porque como veremos en el seminario de hoy con casos prácticos, la tecnología está ahí, los avances que se han producido son enormes y sobre todo en ámbitos que son muy estratégicos para la agricultura, como vamos a ver hoy en el caso de la gestión del agua. Pero creo que lo más importante que tenemos es cómo podemos trabajar juntos para mejorar esa tasa de adopción de la tecnología que ya está disponible en la agricultura en general y en los cultivos leñosos de alto valor en particular. Y para ello, bueno, pues por nuestra parte, por parte de Connect-Trees, vamos a tratar de impulsar una investigación que sea útil y vamos a tratar de poner en marcha actividades como la que hoy estamos organizando, que nos permitan trasladar nuestra experiencia y nuestro conocimiento al sector para que este conocimiento pueda convertirse en innovación y en desarrollo para todo el sector. En el caso de la CIAM, pues nuestro profesorado, junto con las empresas de Connect-Trees, vamos a aportar el profundo conocimiento que tenemos de los cultivos, del sector de los cultivos leñosos de alto valor,
pero también aportaremos el conocimiento en tecnología, aportaremos también la experiencia acumulada, aportaremos también talento con ese perfil agrotech tan interesante y tan necesario hoy en día para el sector, pero sobre todo desde Connect3 queremos aportar un compromiso con el sector, con su avance, con la innovación, con su desarrollo, que es al final lo que nos mueve a todas las empresas que forman parte de Connect3 y a la universidad que también está implicada en este hub. Así que nada, no me queda más que desearles que disfruten de este seminario. Estoy segura que no les defraudará y nada, agradecerle a todos la asistencia y la presencia en un seminario que es el segundo que organizamos, pero que con seguridad, bueno, pues seguirán teniendo noticias de Connect3 porque nuestra intención es seguir estando presentes en este proceso de innovación de un sector tan estratégico como son los cultivos leñosos de alto valor. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, directora de la SEAM de la Universidad de Córdoba. Y pasamos a la primera ponencia de hoy, a la primera presentación. ¿De qué está conformada una estación de riego? Y doy paso a Miguel Roig, CTO de Iolan, empresa miembro de Connect3 Digital Hub. Adelante, Miguel. Vale. Voy a compartir pantalla y me aseguráis de que se está viendo correctamente. Vale. ¿Veis la presentación? Perfectamente. Vale. Adelante. Voy a compartir. Vale. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a Rosa, muchas gracias a César y a Adolfo por mediar este segundo webinar. También muchas gracias a todos los que estáis presentes, todos los que estáis detrás de la cámara, porque seguro que tanto vosotros como nosotros vamos a aprender hoy muchas cosas. Bien, para los que nos habéis visto en el anterior webinar, nos seguís en las redes sociales y también los vídeos que vamos colgando en nuestra página web, nosotros desde Iolan siempre hemos querido aportar mediante ejemplos, ¿no? Cómo tomamos acciones en campo a partir de los datos que vemos en herramientas agronómicas como puede ser las estaciones de riego. Por eso, en este webinar creíamos conveniente, aparte de aportar esos ejemplos que luego hablará mi compañero Bartolomé, experto en cítricos y en otro tipo de cultivos, quería sentar las bases, ¿no? de cómo se interpreta este tipo de herramientas para que todos, por así decirlo, hablemos el mismo idioma, ¿no? Porque hay mucha gente que ya sabe cómo funciona este tipo de estaciones, este tipo de herramientas, pero también hay mucha gente que a lo mejor es la primera vez que está viendo este tipo de interpretación, ¿no? Agronómica. Por eso creía conveniente hoy hablar directamente de cómo se interpretan los datos que nos arrojan este tipo de soluciones agronómicas. Bien, en la primera parte voy a hablaros de qué se conforma una estación agroclimática y la segunda parte voy a hablar ya directamente, vamos a entrar ya en materia de cómo se interpreta cada uno de los gráficos que vamos a ir viendo en nuestro software, ¿no? Lo primero, ¿de qué se conforma una estación agroclimática? Una estación agroclimática o una estación de monitoreo de riego está formado principalmente por dos pilares. Un pilar que es el hardware, lo tangible, que ahora veremos lo que es, y una segunda parte que es el segundo pilar, que es lo intangible, que sería el software, ¿no? El primer pilar, la parte hardware, está formado generalmente por un data logger. El data logger que vemos aquí en la parte de izquierda es, por así decirlo, el cerebro, ¿vale? Hay data loggers, diferentes tipos de data loggers en el mercado que funcionan con baterías y otros que funcionan, por ejemplo, con placas solares que le dan cierta autonomía a este tipo de estaciones, ¿no? Aparte del data logger, por así decirlo, es el cerebro donde nosotros conectamos nuestros sensores y se envían los datos a la nube y a partir de la nube los gestionamos, los procesamos y los representamos en el software, en nuestra plataforma. También, por otro lado, aparte del data logger, está formado una estación agroclimática o de monitoreo de riego por unas sondas. Esas sondas, tenemos sondas de suelo, sondas de planta o sensores de planta y sensores de atmósfera. Aquí en el ejemplo que os pongo, en el cuadro de en medio, os he traído un ejemplo de sensores de suelo. Por ejemplo, en la imagen de arriba se trata de unas sondas de humedad de diferentes profundidades.
Por ejemplo, tenemos sondas de 80 centímetros que tienen 8 puntos de medición y cada 10 centímetros tenemos bloques de 3 sensores. Temperatura, conductividad y humedad del suelo. Por tanto, 8 puntos por 3 bloques de sensores, tenemos 24 sensores en una misma sonda, con lo que podemos medir a lo largo de todo el perfil. Otro tipo de sensores son los que tenemos abajo, que son sensores de pincho. Estos sensores se colocan en un único punto, pero también tenemos medidas de temperatura, conductividad y humedad del suelo. Por ejemplo, los sensores de tubo, los sensores multinivel, son muy interesantes para cultivos leñosos, ¿no? Con un volumen radicular que profundiza más, ¿no? Luego tenemos los sensores de pincho, que pueden ser más interesantes, por ejemplo, para cultivos hortícolas, para plantones. ¿Por qué? Porque se puede pinchar directamente en el bulbo y ver la humedad hasta esa profundidad. Y también, por ejemplo, puede ser para jardinería. El tercer punto sería la plataforma, ¿no? En la plataforma, que ahora veremos ejemplos, existen multitud de plataformas y todas son igual de buenas y todas son igual de válidas. Lo importante de aquí, al final, no es tanto el sistema como los datalogs y las ondas, porque hay diferentes marcas y todas igual de buenas y de mayor o menor calidad, pero lo importante de aquí es la información que podemos extraer, el valor que podemos extraer a partir de la interpretación de los gráficos. ¿Posibilidades que me da una sonda de suelo? Bueno, aquí os he puesto 5, pero hay multitud de posibilidades. Por ejemplo, con una sonda de suelo yo puedo determinar el pulso de riego y la dinámica del agua a lo largo del perfil. Puedo también localizar si tengo raíces y detectar si esas raíces están activas o no. Puedo también ver dónde se encuentra el frente salino, ¿no? También podemos ver o corroborar pues, el tiempo de riego que yo he puesto en mi programador si se verifica luego en campo. También podemos determinar la frecuencia, ¿no? Si esa frecuencia que yo he programado para esa semana, pues si es la adecuada o no es la adecuada. También, gracias a la temperatura del suelo, puedo ver si esa planta, puedo seguir el paro o arranque de esa planta, ¿no? Entonces, decidir si es el momento de cortar el riego, si es el momento de cortar el abono, si puedo prolongar, etcétera. Luego, por otro lado, tenemos los sensores de atmósfera. Los sensores de atmósfera también son muy interesantes. En sí, aportan valores muy sencillos como son la temperatura y la humedad relativa. Pero gracias a la temperatura y a la humedad relativa, nosotros en la plataforma podemos calcular parámetros agronómicos tan importantes como puede ser la integral térmica, ¿vale? La integral térmica es un parámetro agronómico que yo puedo utilizar para hacer un seguimiento de la dinámica poblacional de una plaga. Las horas frío, muy interesante para aquellos técnicos agricultores que estéis gestionando frutales, por ejemplo. Luego el punto de rocío. El punto de rocío es un parámetro que es homólogo o podemos emular, por así decirlo, el sensor de humectación de hoja. Podemos determinar si en la superficie de la hoja tenemos agua libre y durante cuánto tiempo la hoja ha tenido agua libre sobre su superficie. Y luego otro parámetro también muy interesante que podemos determinar a partir de estos sensores es el déficit de presión del vapor, que es un parámetro que nosotros hemos traído, por así decirlo, de la ecuación de Pema-Moltier para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo. ¿Qué pasa? Que con este índice podemos determinar si la atmósfera está saturada o no está saturada en toda la planta, puede transpirar o no puede transpirar. Y a partir de ahí ajustar mis riegos. También es un parámetro muy interesante para aquellos técnicos o agricultores que gestionáis invernaderos, por ejemplo. Bien, dicho esto, voy a entrar directamente a lo que es las estaciones de riego nos arrojan la información y luego las pintamos en nuestra plataforma, que son las gráficas de la dinámica del agua, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué información estamos viendo. Lo primero que vamos a ver es en el eje de las Y tenemos la humedad del suelo, en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿vale? Las fechas, y luego tenemos una leyenda, en este caso estaríamos hablando de una sonda de 80 centímetros, pues tenemos una leyenda que me marca los diferentes puntos de profundidad y me los diferencia por colores para poder luego hacer un análisis más eficiente, ¿no? Bien, lo primero que podemos diferenciar en este tipo de gráficos es de una lluvia a un pulso de riego. Una lluvia sería lo que vemos aquí en la parte de la izquierda donde tengo ahora mismo el cursor. ¿Cómo se diferencia? Porque en una lluvia lo que se provoca o lo que se observa, perdón, es una recarga del suelo
y luego se ve, porque la lluvia cae de forma intermitente, como unos dientes de sierra. Además de diferenciar la lluvia de un pulso de riego, puedo ver si esa lluvia ha sido lo suficientemente abundante como para recargar las diferentes capas del suelo y por tanto luego decidir si el siguiente riego lo puedo alargar o puedo hacer un riego después de esa lluvia, ¿no? Luego diferenciaremos de lo que son los pulsos de riego. Los pulsos de riego tenemos 1, 2 y 3 pulsos de riego. Los pulsos de riego se observa claramente porque se produce una recarga del suelo hasta llegar a un punto y luego una descarga. Como vemos, una recarga, llega a un punto de saturación y una descarga. Nosotros le llamamos coloquialmente como puntos de aguja, ¿no? Además, gracias a estos pulsos de riego, voy a poder ver si también con el tiempo de riego que yo he programado estoy humedeciendo, estamos recargando las diferentes capas del suelo. Luego veremos también, os adelanto también que esto que vemos aquí, que parece como unas curvas, me adelanto, aunque luego lo veremos más detalladamente, hace referencia a la actividad radicular. Es decir, vemos a diferentes perfiles, a diferentes capas del suelo, si tenemos raíces, si están activas y hasta qué profundidad me están llegando. El siguiente punto que voy a hablaros es sobre los pulsos de riego. Primero tenemos que tener en cuenta parámetros agronómicos como es la parte del suelo. Es decir, el suelo está formado por una microbiota, por agua y por aire. Bien. Además, el suelo tiene unas características físicas de densidad aparente, porosidad, permeabilidad, textura y estructura. Si nos centramos en la parte de porosidad, el suelo tiene macroporos y microporos. Los macroporos suelen estar llenos de aire y los microporos llenos de agua. ¿Qué pasa? Que si nos vamos aquí donde tenemos el punto a la mano izquierda del gráfico, esto es son eventos de riego, ¿vale? Si yo le doy, en este caso, se ve claramente que se produce una recarga del suelo y llegamos a un punto de saturación, una recarga del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el agua ha desplazado al aire y se ha llenado tanto macroporos como los microporos del suelo. Por tanto, hemos llegado a un punto de saturación del suelo. ¿Qué pasa? Que si este pico que vemos aquí se prolonga en el tiempo, ¿vale? Seguimos en un punto de saturación del suelo de forma alargada, lo que se va a generar aquí es un proceso de anaerobiosis, es decir, falta de oxígeno en el suelo, por lo que la planta no va a poder respirar y no va a poder hacer las funciones metabólicas y por tanto se puede llegar a producir problemas en nuestro cultivo. A ver. El siguiente punto que vamos a ver es la siguiente fase del agua en el suelo, que es el agua gravitacional. ¿Qué quiere decir esto? Directamente la gravedad actúa y lo que se produce es una descarga del agua por parte de los macroporos. A este proceso, en el que se produce una descarga de los macroporos del agua por los macroporos, al siguiente fase le llamamos capacidad de campo, ¿vale? Es decir, llega a un punto de saturación, luego se produce una descarga del agua gravitacional y llegamos a un punto donde tengo aquí el cursor, que es lo que llamamos nosotros la capacidad de campo. Es decir, la capacidad de campo, la teoría es la cantidad máxima la cantidad máxima de agua que un suelo puede retener después de un evento de abundante, de una lluvia o un riego, pasados o transcurridos entre 24 y 48 horas. Vale, pues este punto de aquí, en lo que es la capacidad de campo, es nuestro umbral que nosotros solemos marcar para luego poder ajustar nuestra frecuencia y nuestro tiempo de riego. La siguiente fase del agua en el suelo es la parte del agua capilar. Es decir, el agua capilar, por así decirlo, vemos que hace referencia, que luego veremos en la parte de las raíces, que es el punto descendente de nuestro gráfico. ¿Qué quiere decir el agua capilar? El agua capilar es el agua disponible para la planta, por así decirlo, la lámina neta, el agua fácilmente absorbible por nuestro cultivo. Bien, el agua capilar se encuentra entre una tensión entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. El punto de marchitez permanente es aquel en el que la tensión por parte del suelo es tan elevada que la planta cuando tira o ejerce para sobre ese agua no puede. Entonces llega un punto de colapso por la misma planta. Entonces ahí evidentemente no queremos llegar por ninguno de los motivos. Entonces nosotros para ello lo que hacemos es marcar
la capacidad de campo por debajo del punto de saturación y luego, para no llegar a ese punto de machetez permanente, marcamos otra línea que es el umbral de riego, ¿no? Y a partir del umbral de riego, nosotros ajustamos el riego según los momentos en el que nos encontramos en la campaña. Por ejemplo, las estaciones de riego, las ondas, también nos sirven, vamos a decirlo así, entre comillas, como chivatos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, aquí estamos viendo que semana 1 y semana 2. Si yo tanto en la semana 1 como en la semana 2, en mi programa de riego le he puesto 5 días, vemos que en la semana 1 se han producido los 5 eventos. Por lo tanto, se está ejecutando el riego según lo que yo he programado. Pero vemos como en la segunda, esto es un ejemplo evidentemente, pero como vemos, como en la segunda semana ese quinto riego no se ha producido. Claro, si yo no tengo este tipo de herramientas y si no voy por lo que sea, ese día no he podido ir a nuestra finca, no hemos podido ir a nuestra finca, pues a lo mejor no nos damos cuenta de que ese riego no se ha producido. Por tanto, no se está ejecutando, no estamos aportando la dosis de agua correcta que yo he calculado para en ese momento del ciclo de cultivo. Entonces, gracias a este tipo de herramientas, podemos simplemente desde un ordenador anticiparnos y ver si esos riegos que yo he programado son los correctos y si se han producido correctamente o no. Luego llegamos a la parte de las raíces que os comentaba anteriormente. Es un punto bastante visual, ¿no? Lo que se produce aquí es una recarga del suelo, ¿vale? Estamos viendo una recarga del suelo, llega al punto de saturación y luego una descarga del agua gravitacional que hemos comentado. Luego se produce nosotros lo llamamos como toboganes, ¿no? Es decir, al final la planta sigue un ciclo circadiano, día-noche, día-noche. Pues ese evento, ese punto en el que vemos la pendiente descendente, ¿no? Ahí lo que está viendo es una descarga del agua, ¿no? Es una reducción de la humedad en el suelo. Pues eso hace referencia a que la planta está absorbiendo agua. Por tanto, hay presencia de raíces. Ese punto descendente, esa pendiente descendente, mejor dicho, si la seguimos, hace referencia al día. Por el contrario, ese momento de estabilidad, ¿no? en el que la línea es más recta, hace referencia a la noche, con lo que tiene sentido. Gracias a este tipo de herramientas podemos ver, como hemos dicho antes, pues si tenemos raíces, punto número 1, punto número 2, si esas raíces están activas o no están activas, y hasta qué profundidad me están llegando esas raíces. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a poder también programar mis riegos. Otro punto muy interesante también es la profundidad de alcance del agua. Nosotros podemos ver si después de una lluvia abundante se ha recargado o no se ha recargado las diferentes capas del suelo. También podemos ver si con el tiempo que yo he programado, hasta qué profundidad me está llegando ese agua, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo plantones y vemos que hasta 80 centímetros me está llegando el agua, pues a lo mejor no me interesa. Lo que yo quiero es centrar ese agua donde tengo yo mi actividad radicular. O, por ejemplo, si yo quiero hacer un lavado de sales, pues tiene sentido que el agua me esté llegando a capas más profundas. Si no es así, pues yo ya ajusto, entonces, por así decirlo, podemos llegar a hacer un riego mucho más eficaz y un riego mucho más eficiente. También podemos, aquí he puesto el cálculo del tiempo del riego. Si hacemos zoom, lo que es en la línea roja, en la capa de los 10 centímetros, ¿vale? Podemos determinar también gráficamente si lo que yo he puesto en mi programador sale realmente por el gotero, ¿no? Por ejemplo, si yo he puesto 2 horas de riego, yo lo que haría sería ampliar el sensor de 10 centímetros, que es el que más cercano está al punto al gotero, y me iría al momento del inicio de la descarga. Ahí vemos que pone casi las 11. Vale. Luego, para ver ese tiempo de riego completo, me iría siguiendo lo que es la curva hasta el punto de saturación. Si en ese punto de saturación yo he puesto 2 horas y marca 2 horas, el riego está siendo tal cual lo que yo he programado. Si no, pues entonces vería qué está sucediendo. Otro también muy interesante, o es un ejemplo muy visual, es determinar en qué momento me está detectando diferentes capas profundas de suelo ese tiempo de riego. ¿Qué quiero decir? Si yo marco a 60 centímetros y vemos que es la línea azul clara, y yo he marcado, por ejemplo, en mi programa de riego 2 horas,
y me voy al inicio de esa capa de 60 centímetros y veo que esos 60 centímetros lo ha detectado a la hora, pues a lo mejor la otra hora que yo había puesto no es necesario. Por lo tanto, reduzco en 1 hora y estoy siendo más eficiente con mi riego, ¿no? Con mi plan de riego. Otro punto también a considerar es el manejo de las sales. Si nos centramos en el gráfico de la izquierda, ¿vale? Vemos 3 zonas bastante diferenciadas. Una primera capa de 10, 20 y 30 centímetros, en el que el valor de la salinidad, bueno, no es muy elevado. Estamos hablando hasta 1 y poco, 16 metros. Si vamos a la zona 2, ¿vale? Que en el gráfico, en el dibujo de la derecha sería lo que es la circunferencia de color azul, vemos ya las capas de 40 y 50 centímetros entre valores entre 1,5 y 2,16 metros. Si nos vamos a la capa 3, que sería en el dibujo la circunferencia de color verde, vemos como ya las capas de 60, 70 y 80 centímetros, el valor ya estamos viendo que es bastante elevado. Si, por ejemplo, ponemos un ejemplo como un cítrico, perdón, sabemos que los cítricos a partir de 3,16 metros pues, puede ser perjudicial para este tipo de cultivos. ¿Qué pasa? Que si estamos trabajando siempre en valores entre 2 y 2,5 alargados en el tiempo, también puede llegar a ser perjudicial. Entonces, aquí lo que estoy viendo yo, si vemos el gráfico, es que a 60 centímetros, que es el sensor, la línea de color azul claro, es donde tenemos nuestro frente salino, es donde se están concentrando las sales. ¿Qué pasa? Que si a 60 centímetros es donde yo también tengo, a 60 como si fuese a 50 centímetros, yo tengo ahí mi máxima actividad radicular, las sales lo que va a provocar es un descenso de potencial hídrico, potencial osmótico, y la planta va a tener que ejercer más fuerza para absorber ese agua, por lo que si eso se prolonga en el tiempo puede ser perjudicial para nuestro cultivo. Luego ahora vamos a ver lo que es la parte de atmósfera. Al final, lo que hemos comentado al principio, con el sensor ambiente, el sensor atmosférico, vamos a determinar parámetros muy sencillos como es la temperatura, que es lo que vemos en el gráfico superior de la izquierda, y la humedad relativa, que sería el gráfico superior de la derecha. A partir de ahí, como os comentaba, podemos determinar parámetros como la integral térmica o las horas frío. Nosotros en nuestra plataforma tenemos una posibilidad de marcar la temperatura umbral, por ejemplo, la integral térmica, la temperatura umbral a partir de la cual yo quiero que empiece a hacer esa acumulación de grados día. Por ejemplo, muy interesante para el seguimiento de plagas o para el momento que se va a dar una floración, fructificación o brotación. Otro parámetro, y con esto, con esta diapositiva y la siguiente ya terminaría mi parte, es el DPV, el déficit de presión de vapor. Si vemos la imagen de la izquierda, estamos hablando de un DPV bajo, de valor de 0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la temperatura ambiente es baja, pero la humedad relativa es muy alta. Es decir, la planta no puede transpirar porque la atmósfera ya está saturada de agua. Por lo tanto, lo que va a hacer la planta, lo que va a hacer nuestro cultivo, es cerrar estomas, no va a producirse esa transpiración, por tanto, vamos a tener problemas, ¿no? Pero también, si nos vamos al otro extremo, nos vamos a la imagen de la derecha, tenemos un DPV muy elevado. Esto puede ser momentos de verano, días de verano muy calurosos, en el que tenemos temperaturas de ambiente muy elevadas, pero humedades relativas muy bajas. ¿Qué pasa? Que la planta, para lo que va a hacer es cerrar estomas. ¿Para qué? Para poder refrigerarse, para no perder agua. Entonces, ¿qué pasa? No va a transpirar, no va a absorber agua, no va a transpirar. Entonces, vamos a tener también problemas podemos llegar a tener problemas en nuestro cultivo si esto es muy, muy prolongado. Este tipo de herramientas también es muy interesante, como os comentaba al principio, para invernaderos. ¿Por qué? Porque si yo sé cuál es ese DPV dentro de mi invernadero, yo luego puedo activar o desactivar pues, las ventanas, ¿no? Para poder hacer una recirculación del aire y poder refrigerar, por ejemplo. Nuestros técnicos, esta herramienta también lo utilizan mucho para determinar o ajustar la frecuencia y tiempos de riego, porque ven la previsión
del clima de esa semana, de esas semanas, y pueden llegar a centrar esos riegos en esos puntos de DPV que se manejan entre 1,5 y 4, en el que la planta puede trabajar de forma óptima y, por tanto, ajustar esos riegos para que la planta pueda absorber agua. Bien, hasta aquí sería mi parte de la presentación. Ahora voy a dejar de compartir y voy a dar paso a mi compañero Bartolomé para que hable de diferentes ejemplos y veáis claramente la parte teórica, cómo se pasa a la parte de campo. Gracias, Miguel. Vamos a dar paso a Bartolomé, pero antes, insisto, animaos con vuestras dudas porque hay muchos conceptos que ha lanzado Miguel Roig acerca de una estación de riego y yo creo que antes de pasar a la práctica, yo creo que bueno, ya veo que están cayendo ya algunas preguntas. Así que sin más dilación, Bartolomé, te doy paso. Voy recopilando esas preguntas porque tendremos al final unos 15 minutos para que podáis comunicaros a través de estas dudas, a través de nuestro chat o de nuestras redes sociales con el hashtag ConnectRiego. Adelante, Bartolomé. Muy bien, muchas gracias y bueno, vamos a dar las gracias también a mi compañero Miguel y al Hub por ofrecerme esta oportunidad de aportar mi granito de arena y mi experiencia en campo. Voy a compartir también la presentación que he preparado. A ver, decidme si se ve, por favor. Todavía no. Tienes que compartir. A ver, un momentín. Tener abierto el PowerPoint y compartirlo. Sí, estoy en ello. ¿Veis? Ahora está apareciendo. Vale. Bueno, pues nada, como ha comentado mi compañero Miguel y como ha comentado Rosa, mi nombre es Bartolomé Domínguez, soy ingeniero agrónomo. He desarrollado principalmente mi carrera profesional en el campo, cultivando, y desde hace 2 años pues me he conectado a la tecnología, como es el hashtag del Hub y el hashtag de IOLAN, conectados a la tierra. Yo me he conectado a la tecnología y por otro lado estoy ayudando o intento ayudar a mucha gente a conectarse también a la tecnología. Bueno, vamos a hablar primeramente como ya mi compañero Miguel ha adelantado muchísima información teórica, muy bien explicada, por cierto, yo creo que no se ha dejado nada en el tintero. Y bueno, mi función dentro de la empresa es recorrer España. De hecho, ahora me pilláis en mitad de un viaje en el cual he estado por la parte suroeste de la península, viendo muchos usuarios de tecnología y al final ayudar un poco a los usuarios para poder entender la información que arroja la tecnología y para poder tomar buenas decisiones con ello. Decisiones que están relacionadas con el uso eficiente de los recursos, pero aquí hay 2 vertientes, no solamente reducir, sino que además debe de ser optimizar. Una manera de optimizar es subiendo la producción, ¿no? Como ha dicho Miguel, una de las herramientas más importantes que tenemos, que son las estaciones agroclimáticas, una de sus funciones, aparte de la base teórica de calcular el riego, contestar a esas 2 preguntas claves, ¿no? Que son tan simples y a la vez son tan complicadas, que es cuánto tengo que regar y cada cuánto tengo que regar. Pues esas 2 preguntas tan simples y tan complicadas tienen más vertientes. O sea, muchas veces la sonda lo único que hace es de chivato para, como ya ha comentado Miguel, para darnos una noción, vemos algo raro y vamos a campo y comprobamos, ¿no? Con el mejor sensor que tenemos, que son nuestras manos de agricultor y el resto de sentidos, y vemos qué es lo que nos está marcando la sonda. Esos son los ejemplos prácticos que yo veo día a día y bueno, y lo que quiero compartir con vosotros, que creo que es una parte bastante interesante, ¿no? La aplicación de la tecnología. Y como he comentado,
y con esto ya paso a los ejemplos, también hago hincapié en que tanto Rosa como César han hablado de la pedagogía y de la digamos, del acompañamiento, ¿no? Nosotros le llamamos acompañamiento. Es muy, muy importante no dejar solos a los agricultores con la tecnología y mi función dentro de IOLAN es esa, es acompañar y es evitar que esa inversión que se está haciendo prácticamente, yo creo que de manera obligatoria, porque tarde o temprano todo el mundo va a tener que implantar sistemas de este tipo en las fincas, ¿no? El futuro de la agricultura creo que va por ahí y cada vez más rápido, pero que no quede, digamos, que la gente tenga un buen arraigo de esa tecnología y pueda aprovecharla y pueda empezar a tomar decisiones prácticamente desde el minuto 1, ¿no? Vale, aquí estoy compartiendo un ejemplo, ¿vale? Es así de manera un poco vemos 2 meses de riego, todo de golpe. ¿Y aquí qué ha pasado? Pues mira, en esta parcela lo que pasó es que se cambió la línea de goteo por una línea de goteo de bajo caudal, ¿vale? Lo cual nos da un sistema radicular, bueno, nos da un bulbo húmedo mucho más pequeño y un sistema radicular que va cambiando su forma y hace una especie de cordón de raíces justo por debajo de la línea de riego. ¿Qué pasa? Que al ser un sistema de unos goteros de tan baja descarga, prácticamente conforme va cayendo la gota de agua y en determinadas épocas del año, como es verano, mucho más, la planta se lo va tomando. Con esto ¿qué pasaba, ¿no? Pues vemos aquí antes del 15, coincide además con estos en cítricos, en una variedad de alto valor y de alto rendimiento, y coincide con la primera quincena de junio, que es además cuando empieza la fase 1 del engorde, termina la caída fisiológica, empieza el fruto a llenarse de agua y es cuando el árbol empieza a demandar mucha más agua, ¿no? También el DPV, como ha comentado Miguel, el DPV empieza a subir. Entonces, ¿aquí qué se vio? Pues que se estaban dando una serie de riegos calculando la reducción de caudal de estos nuevos goteros con respecto al gotero que había previamente instalado. Y entonces se hizo, como era una reducción del 30%, se subió un 30% el tiempo de riego, viendo a través de la sonda que en los perfiles más profundos esta línea descendente, es decir, no se estaba llegando con ese tiempo, con esa duración de riego a donde se quería. ¿Qué se hace? Pues bueno, la sonda nos sirve de chivato, vamos a campo, comprobamos, que es una de las cosas que más tengo que hacer, demostrar entre comillas, ¿no? Que lo primero cuando hay alguna cosa rara siempre es desconfiar de si el aparato está midiendo bien o no. Y yo creo que es algo que está en el ADN de todo agricultor y además yo os lo digo, o sea, no os creáis lo que os estoy contando. Ir a campo y comprobarlo, ¿vale? Porque es la única manera de aprender y es como se ha aprendido siempre en agricultura, comprobando. No se puede poner un automatismo y olvidarse. El simple movimiento del gotero hacia un punto diferente puede variar totalmente la gráfica. Por eso nosotros acompañamos siempre tanto el servicio, tanto la instalación de la sonda con un servicio de acompañamiento y un servicio de estar con el agricultor para verificar que los datos son realmente fiables. Vale. En este caso, pues bueno, viendo lo que pasaba, que ahora os enseñaré una foto, se realizó un riego de recarga. En el primer riego de recarga, que está por esta zona, no sé si veis el cursor, no se llega a los perfiles más profundos de 60, de 70 centímetros. ¿Vale? Y con este gotero de bajo caudal prácticamente hubo que dejar el riego abierto 12 horas para llegar a recargar esa parte, esos perfiles más profundos del suelo, donde también hay raíces, si no nos encontraríamos estos toboganes de bajada, y poder refrescar todo, rellenar todo el perfil del suelo
y ya a partir de ahí pues ir haciendo un riego adecuado al consumo que había y a la fruta de arriba que estaba demandando un riego mayor al que se le estaba dando en principio, ¿no? Este es un ejemplo claro de que la optimización no viene solamente de la reducción de la aportación de insumos, sino que en este caso ha sido aumentar para poder producir más kilos y al final que la huella hídrica por kilo producido baje. ¿Vale? En este caso vemos un poco más de cerca lo que pasaba a partir de 40 centímetros, que es esta línea más oscura. Vemos aquí algún pico de riego y luego durante la primera ola de calor, en la segunda quincena de junio, se dejó de llegar. Y aquí vemos la recarga esos primeros días de julio cuando se cuando se hace el riego de recarga, ¿no? Recuperándolo y ya, bueno, corrigiendo sobre la marcha el buen rumbo del riego. Esto es la visita a campo. Cuando he dicho antes que el mejor sensor que tenemos son nuestras manos y nuestros 5 sentidos, me refería a esto, ¿no? Nosotros hay que tocar la tierra con las manos, no podemos dejar de ser agricultores. Y esto era lo que estaba pasando. En el momento que tú utilizas este dispositivo, que yo le digo un dispositivo de tracción animal, en el momento que tú utilizas la barrena, haces unas cuantas catas por la parcela y ves que lo que te pasa es esto, ya te convences de que realmente la sonda estaba midiendo bien y lo que hay que hacer es aumentar el riego, ¿no? Pero siempre el primer paso, hasta que no lo compruebas unas cuantas de veces, pues no reaccionas a la primera, pero luego ya ves que sí. Y eso es esa es la función principal de mi puesto en la empresa, el arraigo de la tecnología. Y este es el tamaño que empezaba a tener la fruta, donde vemos que ahí pues es un punto que en esos días aumenta de tamaño muy rápido y empieza, pues prácticamente termina el cuaje y entra casi directamente en la situación de máxima demanda de agua. Ejemplo número 2. Esto es una viña, un cultivo de viñedo, variedad Syrah, donde no tenían experiencia previa con el uso de sondas. Y aquí, pues bueno, en principio por la zona, pues no falta el agua, ¿vale? Únicamente se utiliza el riego como apoyo durante el verano, pero sí que es verdad que esto es un ejemplo donde no está implicado la cantidad, sino la calidad. Aquí la serie de riegos que se dan en verano, de venir de hacerlos de una manera prácticamente aleatoria, pues gracias a la instalación de una sonda de 80 centímetros de profundidad y con el interés y la ayuda del enólogo, que está totalmente volcado en obtener vinos de muchísima calidad, porque ellos tienen limitados los kilos, lo que quieren es que llegue al punto de madurez y al punto de grados Brix que ellos necesitan. Empezó a utilizarla para definir perfectamente el punto en el umbral de riego donde él quería efectuar el riego. Estos puntos obviamente son comprobados en campo, como la foto que hemos visto antes. Se toca la tierra y se ve realmente si ese valor coincide con lo que nosotros queremos llegar o no. Y la sonda únicamente nos hace de testigo o de chivato de cuándo volvemos a llegar, cuándo se vuelve a cumplir esa condición de que nosotros le hemos marcado con nuestra sapiencia, ¿no? Con nuestra experiencia como agricultor. ¿Vale? Entonces este es un caso orientado a la consecución de la calidad de nuestro producto. ¿Vale? En este ejemplo número 3, ¿vale? Esta es una finca de cítricos en la Vega del Guadalquivir que la empezamos con ellos hace un año aproximadamente. Y en una de las parcelas de la variedad Lanelate tenían un nivel de salinidad muy alto, ¿vale? Ahí hay en torno a 2, ¿no? En algunos puntos se quedaba el conductivímetro parpadeando en 4, pues si te acercabas al frente salino. Y lo que vimos es que conforme profundizabas en las catas, íbamos tocando una especie de arcilla con caliza y bastante salina, que allí en la zona de Sevilla le llaman yema de huevo.
esa yema de huevo por encima tenía perfiles más ligeros que dejaban pasar la humedad y el abono. Y bueno, al tener la arcilla una capacidad de intercambio catiónico mucho más alta, se iban quedando ahí. ¿Qué pasaba al árbol? Que sobre todo en verano o después de unas lluvias con una subida de sales, esas sales penetraban dentro del árbol y ahí tenemos, bueno, esto es un análisis de agua, pero vemos que el agua de riego pues también es no es una maravilla precisamente, con unos niveles de cloruros y de, y de sodio de más de 10 miliequivalentes, con poco nitrógeno, bueno, un agua, esto es lo que en el argot de Iolas llamamos un Miura, esto es un toro difícil de torear, ¿no? Entonces, bueno, esos niveles de cloruro estaban pasando al cultivo, perdían mucha hoja durante el invierno o cuando tenían necesidad de ir a buscar la humedad a esa yema de huevo. Y aquí vemos también, bueno, estos son, para que veáis también la parte de interpretación del análisis de agua, veis que en cuanto a cloruros pone severa restricción de uso, dureza total, agua muy dura, índice de Langelier incrustante, nitrato, severa restricción de uso, total de sales disueltas, ligera restricción, es decir, un regalito. Entonces, bueno, al poner sondas y al tener la posibilidad de medir la salinidad en continuo, pues empezamos a gestionar la salinidad de nuestro perfil, ¿no? Viendo ahí que llevábamos una pendiente ascendente hasta el verano y a partir del verano conseguimos estabilizarla, incluso a partir de la segunda quincena, pues en los primeros 30 centímetros de suelo donde estaban la mayoría de raíces, hemos llegado a mantener la salinidad en unos niveles adecuados y lo que hemos hecho ahí precisamente ha sido aprovechar el suelo que teníamos viable e intentar que las raíces no fueran a donde teníamos localizado que estaba el problema severo de sales, ¿no? Esto es para que tengáis una idea, ¿no? De cómo no es el mismo árbol, ¿vale? Pero sí que son, para que os podáis hacer una idea de cómo estaban estos árboles al principio de desfoliados y a partir del verano con esa bajada de temperatura y en un año que hay que decir que ha sido muy complicado, con unas restricciones de riego muy severas, hemos conseguido, yo creo, que hacer una recuperación de la parcela bastante importante, ¿vale? Como salta a la vista en la foto. ¿Vale? Ejemplo número 4 es un ejemplo de cómo podemos tener una representatividad de una parcela. En este caso vemos una parcela bastante grande donde hay una estación Iolan colocada de manera descentrada en la parcela. Esta parcela es de la variedad Clemenvilla o Nova, la cual es sensible a alternaria, y eso está muy relacionado con lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Y con la colocación de esa sonda en ese punto que es el punto más bajo de la parcela. La propiedad, los propietarios sí que nos comentaron que querían colocar la sonda ahí por ese tema de alternaria, y entonces que nos encontrábamos que al tener esa parcela a desnivel, las partes más altas de la parcela estaban regadas medianamente y la sonda, sin embargo, al estar colocada en una zona húmeda de la parcela, pues siempre estaba registrando una humedad muy alta, ¿vale? Esto es la foto de la izquierda, es la parte alta de la parcela, y la foto de la derecha, donde no se observa muy bien, pero sí que os comento que está siempre o prácticamente siempre que vas, se ve una humedad excesiva, pero claro, al estar la sonda descentrada, tenemos que establecer o jugar con el umbral de riego para tener esa humedad en unos niveles en los que aquí sea alto pero no excesivo, y en la parte alta de la parcela llega a regarse también suficientemente bien.
Y por otro lado, esto es la enfermedad, esto es la alternaria, que afecta, es una enfermedad que por desgracia afecta mucho a la piel, aunque el fruto es completamente viable y comestible, pero ya sabemos que el mercado come por la vista y esas lesiones en la piel provocan la depreciación del fruto, ¿no? Entonces, eso está directamente relacionado con la humedad ambiental. En este caso, en esta diapositiva vemos cómo se ha ido jugando con el umbral de riego, teniendo en cuenta esos dos puntos, alto y bajo de la parcela, hasta colocarlo en el nivel que se necesita, y con una colocación, con una buena colocación, una buena configuración de la información, hemos conseguido hacer representativo, en principio, una localización de la sonda que no sería la más adecuada, ¿no? Y por otro lado, vemos como en el sensor ambiente, pues en este caso hemos ido viendo, nos va marcando ese 100% de humedad, que esto también se podría hacer por la temperatura del punto de rocío, que también nos la marca el sensor ambiente. Pero bueno, vemos ahí todos estos puntos en los que pasa la humedad al 95%. Se ha configurado una alerta de tal manera que cuando hay más de 15 grados de temperatura y hay humedades por encima del 95%, llega un aviso al agricultor para saber que se están dando condiciones para el desarrollo de esta enfermedad cristogámica tan importante, ¿no? Que necesita agua libre, o que son las condiciones más idóneas para su desarrollo. ¿Vale? Y el quinto ejemplo, ¿vale? Con este quinto ejemplo termino. Es un ejemplo que lo dejo simplemente ahí para que la gente conozca que esto existe, que esto lo ha desarrollado Iolan. Es el primer robot analizador de iones de la solución del suelo en tiempo real. Actúa imitando el comportamiento de una planta, y con él, igual que si fuera una sonda de humedad, podemos tener toda la información sobre una analítica completa del suelo en tiempo real, en dinámico, en la plataforma. Con lo cual, pues bueno, ya esto da para un segundo webinar sin problemas. ¿Vale? Y nada, muchísimas gracias a todos y espero que os haya aprovechado y espero vuestras preguntas. Venga, un saludo. Muchas gracias, Bartolomé, por tu exposición, además desde el punto de vista práctico, que de verdad está despertando mucha expectación. Así que llamo a Miguel y a ti, Bartolomé, a que os pongáis la cámara, porque os voy a lanzar sucesivamente pues una serie de preguntas. Estamos ya con un poquito de tiempo, vamos a prolongar unos 10 minutos más. Pero esta pregunta es para Miguel. ¿Se podría complementar la temperatura del suelo con sensores térmicos? ¿Consideras que podría mejorar dichos resultados? Y tengo otra pregunta para ver si puedes hacer ese ejercicio de síntesis en la respuesta. ¿El déficit de presión de vapor podría vincularse con la evapotranspiración obtenida de imágenes satelitales? Adelante. Vale. Bueno, pues muchas gracias por que estoy viendo las preguntas. Está causando pues cierto interés. A ver, aquí hago referencia un poco a lo que comentaba antes de empezar, ¿no? De que vamos a aprender tanto vosotros como nosotros. En cuanto a la primera pregunta de sensores térmicos, al final, los sensores, cuando dices sobre el sensor térmico, al final un sensor de temperatura del suelo también es un sensor térmico. Entonces, no sé si la pregunta va por ahí. Si no, si el sensor térmico entiendo que también puede ser un sensor de atmosférico, y entonces sí que se pueden correlacionar, ¿no? A ver, tenía la pregunta por aquí, perdón. A ver, ¿cómo era la...? Si quieres te la vuelvo a complementar. Ah, ¿no? vale, sí, complementar. Sí, se podría complementar. Si hablamos de sensor térmico como un sensor atmosférico, con la temperatura del suelo, totalmente. Es más, nosotros siempre lo que comentamos es eso, que si se puede instalar tanto un sensor de suelo como un sensor atmosférico, al final la planta tenemos la parte aérea y la parte del suelo. Solo con un puntal, pues es más difícil de controlar las necesidades del cultivo. Si va por ahí la pregunta,
Bueno, si no, ya entiendo que luego nos podrán dejar las preguntas y nosotros podremos contestar y tenéis nuestros correos para entrar más en detalle. En cuanto al DPV con las imágenes satélite, nosotros no tenemos ese expertise en la parte de imágenes satelital, pero sí que sé que hay muchas empresas que trabajan más con imágenes satélite que, por ejemplo, correlacionan el coeficiente de cultivo, ¿vale?, con el índice de NDWI que aporta las imágenes satélite y pueden correlacionar esos dos datos para luego establecer las necesidades hídricas del cultivo. Nosotros como adelanto, no trabajamos tanto con imágenes satélite, sí que tenemos índices, pero es más más secundario. Nos centramos más en lo que es en las ondas, pero sí que sé que empresas que su expertise es en teledetección, sí que sé que están empezando a ir por ese camino para poder, con imágenes satélite, ¿no?, que tienes imágenes todas las semanas, poder correlacionarlo con ese tipo de cultivos, con ese tipo de coeficientes. Gracias, Miguel. Bartolomé, son para ti. ¿Es posible establecer las necesidades de riego tan solo con el contenido volumétrico de agua en el suelo? ¿Los niveles de salinidad que miden los sensores son medidas directas o calculadas? Te lanzo esas dos primeras. Vale. Pues mira, en cuanto al contenido volumétrico, sí que hay un tema que que afecta mucho a la interpretación. La humedad expresada en contenido volumétrico de humedad está directamente relacionada con la textura del suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos en una gráfica como la que he presentado al principio todas las líneas y cada una está en una altura, esto no nos está hablando tanto del nivel de humedad del suelo, sino de la textura del suelo. Es decir, un suelo con una textura arcillosa que tenga un 45% de humedad en volumen es un suelo que puede estar muy seco. Sin embargo, un suelo arenoso que tenga el 25% puede estar saturado. Esa es Entonces, ¿cómo interpretamos esa humedad? Pues simplemente viendo primero con esas visitas a campo y segundo viendo que las tendencias no son ni ascendentes ni descendentes, sino que se queda una línea más o menos recta que se recarga y se vacía, ¿no? Eso sería por un lado. Y luego, en cuanto a la salinidad, sí que en las sondas que usamos, que son sondas FDR, la medida es indirecta, igual que la de la humedad. Al final lo que se hace es se emite una onda que se recoge y dependiendo de cómo varía la frecuencia de esa onda, por eso son sondas FDR, dependiendo de cómo varía y de la temperatura, se hace una corrección para el cálculo de la salinidad en función de la textura. Muchas gracias, Bartolomé. Miguel, una última pregunta para ti, que quedan algunas y yo creo que las vamos a contestar pues vía correo electrónico con el enlace además del webinar de hoy grabado a través de nuestro canal YouTube y posteriormente en la web de Connectris Digital Hub. La línea que lanza el sensor es muy diferente entre un suelo arcilloso y otro menos arcilloso. Por otro lado, ¿cómo establecéis el punto de recarga? Vale, en cuanto al punto de recarga, lo que nosotros le llamamos el umbral de riego, nosotros lo podemos calcular gráficamente. Primero calculamos gráficamente lo que es la capacidad de campo, ¿vale? Podemos calcular gráficamente o también hay otro tipo de programas que tú a partir de un análisis de suelo le pones textura, porosidad, pedregosidad, materia orgánica y demás y puedes calcular esa capacidad de campo. Y a partir de la capacidad de campo nosotros lo multiplicamos por un coeficiente, el verdadero es 20% de la capacidad de campo y a partir de ahí marcamos el umbral. ¿Este umbral es así para toda la campaña? No, al final hay que ajustarse en el momento fisiológico en el que nos encontramos durante todo el ciclo de cultivo y también va a depender mucho de los eventos de lluvia que vamos a tener, porque a partir de esos eventos de lluvia que van a recargar más o menos el suelo, pues esa capacidad de campo evidentemente va a variar. Al final tenemos un suelo y la textura es muy difícil que cambie, estructura a estructura. Pero sí que es verdad.
Sí. No, y una cosa, que el umbral de riego hay una manera teórica de calcularlo, pero al final es algo que está también de manera subjetiva en cada agricultor. Hay agricultores que quieren regar un poco más y regar un poco menos. Eso siempre va a estar ahí. Y la manera simplemente lo que yo decía, la sonda es un chivato subjetivo, un árbitro objetivo, perdón, que va a decir cuando objetivamente se vuelve a dar esa situación, ese nivel de humedad que es el que ha establecido el agricultor en el umbral de riego, ¿no? Con nuestro acompañamiento, con nuestro apoyo. Una cosita, Bartolomé, no te despegues porque va para ti la última pregunta. Sí, ya os digo que es la última pregunta. ¿Habéis tenido problemas de creación de canales preferenciales de agua con el uso de sensores multinivel? De creación de canales preferenciales de agua. Yo no Entiendo que serán huecos de aire que donde entran agua. Sí, bueno, puede que sea, imagino que se referirá a lo mejor, voy a contestar lo que creo que me están preguntando. Creo que se están refiriendo a grietas en la postinstalación o a... esa pregunta está muy bien planteada, se nota que hay ahí alguien que entiende de sondas porque el tipo de sondas que llevamos, llevamos varios tipos de sondas, ¿no? Pero la que hemos explicado, la de 80 centímetros FDR de tubo, debe de estar en un contacto muy estrecho con el suelo, como si fuera una raíz o una piedra, para medir bien. No debe de haber aire entre medias. ¿Qué pasa cuando hay un suelo agrietado o cuando hay un hueco de una piedra, por ejemplo? Pues que en ese punto la sonda, durante un tiempo, hasta que todo eso se acopla y se rellena bien, no da una medida del todo correcta. ¿Vale? Eso hay veces que hacemos alguna actuación para mejorar la lectura, o hay veces que simplemente con el tiempo se adapta y empieza a dar buenas lecturas. Miguel, he dicho antes que es la última pregunta, pero es que tenemos cascada de cuestiones todavía. Vamos a dejar dos, ¿vale? Y cerramos ya el webinar. Para ti, Miguel, nos dicen, ¿cómo calculáis a través de las sondas la capacidad de campo y punto de marchitez permanente? ¿Varían estos parámetros a lo largo del cultivo? Sí, a ver, es un poco la pregunta que he respondido anteriormente, que también el compañero que estaba ahí detrás en pantalla comentaba sobre también el suelo arcilloso y arenoso. Un suelo arcilloso es una textura fina, tiene más cantidad de microporos, con lo que ese grado de agua es más elevado, ¿no? El punto donde vemos, esa línea donde vemos de agua, pues el porcentaje de humedad es más elevado, quería decir, perdón. Y en suelos arenosos son texturas más gruesas, macroporos, ¿no? Entonces los porcentajes de humedad suelen ser menores. Dicho esto, como os comentaba, la capacidad de campo lo calculamos a partir de una lluvia superior de 50 litros y lo calculamos gráficamente, ¿vale? Y el umbral de riego, más que el punto de marchitez permanente, que es al que no queremos llegar, el umbral de riego pues lo calculamos por un coeficiente y, como decía mi compañero Bartolomé, es un coeficiente más subjetivo, porque dependiendo del momento, en la situación en la que estamos, lo que el agricultor o el técnico quiera conseguir, pues lo ajusta o lo agranda, ¿no? Por así decirlo. Bartolomé, cerramos contigo. Vale. ¿Usáis sensores matriciales de tipo tensiómetros o dado la gran variedad de estructura de nuestros suelos? No sé si la he leído bien. Sí, normalmente lo que son tensiómetros digitales no es algo que usemos normalmente, porque directamente IOLAN nace en 2018, 2017 o 2018, corrígeme Miguel si me equivoco. Y en ese periodo ya las ondas tanto de tubo como de pincho estaban muy bien desarrolladas. El tensiómetro digital es algo que ya tiene unos cuantos años más. Sí que hay muchos agricultores que han pasado del tensiómetro, en este caso manual, a instalar sondas de FDR y sensores de pincho, ¿no? Que es como, bueno, esos eran agricultores que ya estaban muy tecnificados con la tecnología de hace 15 o 20 años y han dado el siguiente paso a la tecnología digital ya.
Pues muchas gracias, Bartolomé. Como he dicho en el chat para todos, más preguntas por nuestras redes sociales con ese hashtag, si queréis, para que lo identifiquemos rápido, Connect Riego. Y cuando colguemos el vídeo en nuestro canal YouTube, bueno, pues allí podéis perfectamente en comentarios hacerlas. Si no, os enviaremos a los conectados, a los registrados, el enlace del webinar y sobre todo la dirección electrónica de nuestros dos expertos, Miguel Roch y Bartolo Domínguez, para que os expliquen más sobre las estaciones de riego. Muchas gracias al más de medio centenar y a veces hemos llegado hasta 70 participantes de este segundo webinar Connect3 Digital Hub. Muchas gracias, Bartolomé, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Rosa, por hacernos de anfitriona en este segundo webinar y os esperamos en el siguiente, que será en noviembre. Todavía nos anticipamos la temática. Muchas gracias y estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestra web y todas las dudas que os podamos dar en esa transformación digital y en la difusión del conocimiento, pues fantástico. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, un saludo. Hasta luego. Adiós.